Variación de y igual a x cuadrado. Veamos el problema inicial. A partir de las gráficas de y igual x cuadrado y y igual menos x cuadrado, responde lo siguiente. Literal A. Si el valor de x aumenta de 1 a 2, ¿cómo cambia el valor de y en las gráficas? Y en el literal B, si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, ¿cómo cambia el valor de y en ambas gráficas? Veamos la solución. Si tenemos nuestra gráfica y observamos, en el caso del literal A, se nos está indicando un aumento en x de 1 a 2. Observemos nuestra parábola, que es lo que pasa con y. Al inicio, y se encuentra en 1, pero a medida que x aumenta, la altura de los puntos también aumenta, hasta llegar al valor de 4. Entonces, en esta función y igual a x cuadrado, cuando x aumente de 1 a 2, y va a aumentar de 1 a 4. Analicemos lo mismo, pero en el caso de la función y igual menos x cuadrado. Tenemos que x va a aumentar de 1 a 2. Y se encuentra en primer lugar en menos 1. Pero a medida que x aumente, la altura de y va disminuyendo hasta llegar a menos 4. Por lo tanto, en este caso, si el valor de x aumenta de 1 a 2, el valor de y disminuye de menos 1 a menos 4. Aplicando la misma lógica para el literal B. Tenemos nuestra función y igual a x cuadrado. Vemos x va a aumentar de menos 2 a 1. Veamos qué pasa con la gráfica con este cambio. Y se encontraba al inicio a una altura de 4 y a medida que x aumenta en el intervalo que se nos indica, y empieza a disminuir hasta llegar a 1. Entonces, en este caso, si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, el valor de y disminuye de 4 a 1. Y para finalizar, veamos el cambio que sufre y cuando x aumenta de menos 2 a menos 1. En la función y igual menos x cuadrado. Tenemos que x cambie aumentando de menos 2 a menos 1. La altura inicial de y era menos 4. A medida que x aumenta, la altura de los puntos también va aumentando hasta llegar a menos 1. Entonces, en este caso, si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, entonces el valor de y aumenta, la altura de los puntos aumenta de menos 4 a menos 1. ¿Qué podemos decir de todo esto? Que dada la función y igual a x cuadrado, si a es un número real distinto de 0, por supuesto, al ir aumentando el valor de x, ocurre lo siguiente. Tenemos dos casos. Cuando la parábola se abre hacia arriba, es decir, que a es positivo. En este caso, en la parte izquierda del eje x, a medida que x aumente, la altura de los puntos de la parábola va a ir descendiendo. Entonces, en el intervalo x menor que 0, el valor de y va a ir disminuyendo cuando el valor de x aumente, hasta llegar a un punto, el vértice de la parábola, el origen, su valor mínimo. Y cuando x aumente en la parte derecha del eje, es decir, cuando es positivo su aumento, en el sentido de que aumenta en los valores positivos, vemos que la altura de los puntos también va a ir aumentando. Entonces, cuando el aumento de x se haga en el lado positivo del eje x, el valor de y va a aumentar. En el caso de la parábola,
que le corresponde un coeficiente menor que 1, mejor dicho, menor que 0, un coeficiente negativo, vemos que en la parte izquierda del eje X, a medida que X aumente en los números negativos, la altura de los puntos de la parábola va a ir aumentando hasta llegar al vértice que corresponde a su valor máximo, el punto máximo de la parábola. Y cuando el aumento de X se haga en la parte positiva del eje X, la altura de los puntos de la parábola va disminuyendo. Por lo tanto, el valor de Y también disminuye. En los ejercicios que se le proponen a usted, es a partir siempre de las mismas dos gráficas, identificar qué ocurre con el valor de Y cuando X aumente de 2 a 3. Esto lo tenemos que ver en ambas gráficas. ¿Y qué ocurre siempre con Y cuando X aumente de menos 3 a menos 2? Y como número 2 tenemos una pregunta, que si en la función y igual x cuadrado existen valores de x que cumplan que y tiene una altura de menos 4. La respuesta a esta pregunta tiene que justificarse.